Nosotros entendemos que para que se dé corrupción, y en todos los casos que nosotros hemos analizado, se deben dar 3 elementos, que son una ética permisiva, en la que se valora el éxito a cualquier precio, es decir, mientras consiga mi objetivo, pues bueno, se ha conseguido, y yo que soy una persona con ética permisiva, bueno, pues como he conseguido el objetivo, me da igual los medios. Lo segundo que valoramos que existe es un abuso de poder, y lo tercero es un fallo de los mecanismos de control. Si se dan esos 3 elementos, se da un caso de corrupción. Si se dan solo 2, es muy difícil, porque si los mecanismos de control que están establecidos funcionan, pues ese intento de acto de corrupción, en función del tipo de delito que seríamos, si es un delito de resultado, un delito de actividad, se podría llegar a materializar, pero en definitiva, lo que se entiende como corrupción, materializarlo, pues sería complicado. Pero igual que entendemos que existen 3 elementos que son necesarios para que se dé corrupción, lo que hemos detectado es pues, que se da también una cultura del corrupto. La cultura del corrupto a los niveles más altos consiste primero en no cometer errores para que no se le pille. Si se comete errores, lo primero que hay que hacer es negarlo, y si se niega, lo siguiente ya, cuando cada vez es más difícil negarlo, es intentar que, bueno, pues que la opinión pública se olvida, se aburre, pues bueno, pues poniendo encima de la mesa otros casos de corrupción, y bueno, y a todo esto pues ayuda un poco lo dilatado que son los procedimientos judiciales, donde unos hechos del año, pues bueno, como pueda ser el caso Gürtel, que empezó en el año 2009, pues todavía no se ha celebrado ni uno solo de los juicios relacionados con el caso Gürtel. Eso a la ciudadanía hace que las cosas se olviden, y si no hacemos nada por evitarlo, nos pasará lo mismo con el caso de los ERES en Andalucía. Bien, fue tal, pero bueno, los periodos son largos, son dilatados, son procesos muy complejos. A veces es necesario que estos procedimientos sean largos, porque hay que practicar una serie de diligencias que son muy complejas, pero la ciudadanía al final se termina olvidando o aburriendo de los casos de corrupción, y ha habido casos pues, que se han enjuiciado hasta 8 o 10 años después. Entonces es un elemento que ayuda. Desde el punto de vista económico, nosotros tenemos identificado 3 grandes áreas que son propensas a la corrupción, que son el urbanismo, que son la contratación pública, y que es también las subvenciones. En el caso del urbanismo, pues bueno, es que hay unas pocas personas que tienen la capacidad de multiplicar el valor del suelo a través de una decisión administrativa. Eso es un elemento que se da. O sea, el urbanismo, ¿por qué se ha dado tantísimos casos de corrupción en los últimos años? Bueno, pues un bien escaso y muy pocas personas con una capacidad de hacer que ese suelo aumente su valor de manera exponencial. ¿Qué pasa en contratación pública? Pues bueno, que las administraciones públicas manejan el 20% del Producto Interior Bruto a través de adjudicación de contratos públicos. Y en esos 2 escenarios, lo que vemos es que se mueve tal cantidad de dinero, pues bueno, que se dan las 2 partes. Se da una serie de empresarios que necesitan o que quieren que la adjudicación, en el caso de la contratación pública, sea él el beneficiario, y solo necesitan 2 cosas, que es buscar a la persona adecuada y ponerle un precio. Yo me acuerdo cuando daba ponencias de estas en un foro de la universidad, que lo di con otro compañero que era también de la Guardia Civil, y era un jefe mío, y me decía que, joder, dice, es que das una visión muy negativa del tema de la contratación pública. Es que nosotros realmente tenemos la visión de los casos, hombre, cuando nos llegan a nosotros no son los casos ordinarios, ya nos llegan los casos más graves, pero es que en tiempo real en aquella época es cuando se comenzaron las intervenciones telefónicas del caso Púnica. Y eran contratos de eficiencia energética, en algunos casos como el del municipio de Móstoles, de 100 millones de euros el contrato. Y veíamos cómo funcionaba la contratación pública a través de las intervenciones telefónicas. Y por eso estoy hablando de que son los casos que a nosotros nos llegan, que lógicamente pues no son los más graves, son los que más indicios de que algo hay, si no, no intervendríamos. Pero quiero decir, cuando yo transmito esta visión de la contratación pública, está basada en nuestra experiencia, que no es una experiencia donde hemos visto muchos casos, sino donde hemos visto los casos más problemáticos, ¿no? Y hemos visto cómo se gestiona un contrato. Y lo cuento un poco porque ya se levanta el secreto, están los medios de comunicación, si no, lógicamente no lo contaría, pero hemos visto, bueno, lo que es un empresario ofreciendo una determinada cantidad de dinero, un alcalde, la intervención de un técnico, hemos vivido en directo un técnico valorando una oferta en la valoración de los valores subjetivos, de los criterios valorables por juicios de valor en su oficina, y como estando este técnico en su sala, el alcalde le introduce el teléfono y recibe instrucciones concretas de cómo tiene que valorar cada uno de los criterios por parte del empresario que es adjudicatario del contrato. Finalmente es el adjudicatario del contrato. Sin contar como unos pliegos de prescripciones técnicas o de cláusulas administrativas particulares los hace uno de los licitadores. Es imposible ganar. Es decir, yo he visto contratos públicos donde no habría en narices a que lo ganara otro licitador. Es imposible.
porque es que los pliegos los ha hecho el licitador y los hace a su medida y se empieza desde ahí. Y podemos revisar un expediente de contratación administrativa por parte de una intervención general y ser escrupulosamente legal el expediente. Cumple todos los requisitos. Pero para llegar a esto ha habido una concertación previa entre un empresario y un funcionario o una autoridad pública que ha llegado a que esos pliegos se hagan. Y con estos pliegos es que no hay nadie en el planeta que pueda ganar este contrato, a no ser que seas esta empresa concreta, ¿eh? Y eso lo hemos vivido. Claro, luego nosotros nos llega, no, analice el expediente de contratación. Yo lo analizo y es perfecto. Pero el problema es cómo se han hecho estos pliegos o qué hay detrás de la confección de estos pliegos. Si no se despliegan medidas de investigación policial, es imposible llegar. Y me pueden dar unos pliegos de 300 páginas y no encontrar ningún solo defecto. Ahora, muchas veces, como en el caso Púnica, que fue una de las cosas que nos permitió llegar a tanto, no se conocía la investigación policial y pudimos ahondar y ver cómo realmente se estaba realizando esos actos de corrupción en contratos, por otro lado, que para muchos municipios de Madrid, con una gran cantidad de población, han sido los mayores de su historia y están hipotecados los municipios por periodos de 25 años, porque es el periodo que duran esos contratos públicos. Quiero decir con todo esto que, bueno, pues que esos escenarios son muy propensos a la corrupción desde el punto de vista económico, porque generan tal cantidad de beneficios que el empresario está dispuesto a detraer una determinada cantidad de dinero pues para hacérsela llegar a que le ha beneficiado en esa decisión, porque un contrato tan largo en el tiempo lo va a amortizar eso de manera clara. Hemos llegado a ver hasta las empresas cómo lo meten como un gasto más. O sea, realmente es un poco la visión de la corrupción un poco más grave, un poco más, pero realmente es la que nosotros hemos conocido por los casos en los que hemos trabajado. Vista la causa cultural y económica, nos queda una última, que es la causa estructural, que es, bueno, pues la imperfección del sistema jurídico administrativo. Esas imperfecciones es que son muy conocidas por las personas que se dedican a estas tres áreas y las aprovechan en su máxima extensión. Pongo el ejemplo de la eficiencia energética. Bueno, lo que le cuesta a una unidad de policía judicial, a un juez o a un fiscal, entender cómo funciona esto y cómo se aprovechan, son meses de trabajo, de declaraciones, de intervenciones telefónicas, de estudio de la ley de contratos, hasta que al final te ves un poco cómo buscan el hueco concreto por donde entrar para sacar el beneficio. Y esa imperfección que tiene el sistema se reacciona tarde, porque cuando se detecta, pues bueno, se subsana o no se subsana, pero hay una cantidad de contratos ya formalizados y que están en ejecución, que ¿qué hacemos con ellos ahora? ¿Los dejamos, los suspensos? Bueno, el Ayuntamiento de Parla ahora ha suspendido, quiere el contrato de eficiencia energética, pues lo ha dejado en suspenso y ahora está, bueno, pues vamos a ver cómo queda el contencioso administrativo ese asunto, pero bueno, realmente pues son contratos muy sensibles de determinadas materias que, bueno, pues que la ciudadanía tiene que seguir teniendo luz. Lo cierto es que el ordenamiento jurídico dispone de muchos elementos protectores. Está el control de legalidad de la jurisdicción contencioso administrativa, está la responsabilidad disciplinaria, que muy pocas veces se lleva a efecto, pues la responsabilidad penal, que muchas veces lo que está llamado a ser el mecanismo de cierre y el elemento de última ratio, como es el derecho penal, con demasiada frecuencia y porque fallan los sistemas de control anteriores, pues nos vemos abocados a recurrir a ellos. En definitiva, el caldo de cultivo de la corrupción es que existen muchos intereses económicos, como hemos visto, y que existe a veces demasiada discrecionalidad en la toma de decisiones y no existen realmente unos sistemas efectivos de rendición de cuentas. Desde el punto de vista de las consecuencias de la corrupción, pues bueno, las consecuencias de tipo económico, es decir, España, que está en una época de crisis y que necesita cada vez más de la inversión extranjera, pues genera desconfianza, y cuando alguien tiene que desembarcar en nuestro país y ve un poco cómo está el ambiente, pues bueno, pues realmente pues le cuesta más el hacer inversiones en un país en el que ve que ahora las instituciones están más en tela de juicio, que repito, que seguramente no sea porque hay más casos de corrupción, sino porque se investiga con más frecuencia y se investiga mejor porque estamos mejor preparados, ¿no? Y bueno, y llegamos a una situación en la que, bueno, el propio Banco Mundial dicen que el 5% del Producto Interior Bruto está un poco a expensas de la corrupción y que es el verdadero freno de muchísimos países en su desarrollo definitivo, porque al final la corrupción pues se lleva detrae una parte de fondos públicos que no se invierten en lo que se tendrían que invertir y vician las instituciones, ¿no? Luego, sin entrar un poco en las consecuencias de tipo político, que la estamos viendo, ¿no? Realmente, pues al final, pues la confianza del ciudadano pues se ve socavada y casos de corrupción son los que hace que, bueno, que un determinado partido político o varios pues estén sufriendo pues un desgaste de tipo en los distintos procesos electorales que vienen motivados, pues bueno, porque el ciudadano muchas veces se plantea de nuevo si tiene que seguir dando el voto o no a una serie, y que realmente nosotros, cuando muchas veces nos preguntan, no, es que es siempre el mismo, no siempre el mismo partido.
Aquí entra mucho, y luego lo veremos, el uso político que se quiere hacer de la corrupción. Hemos desarrollado operaciones en el ámbito del juzgado de doña Mercedes Alaya, donde hemos detenido gente de 6 partidos políticos en la misma operación. De 6 partidos políticos, una operación que se hizo también por fraude en la contratación pública, una gran empresa contratista con un sector muy diversificado. Bueno, pues construía instalaciones deportivas, parques, mantenimiento de jardines, y bueno, y en función de qué ayuntamiento hubiera, pues ahí corrompía. ¿Qué pasa? Que hay más ayuntamientos de un partido que de otro, y por tanto hay más detenidos de ese partido. Pero es que en esa misma operación, y nosotros la ponemos como ejemplo siempre que nos dicen, oiga, no es que ustedes solo, no, es que ha habido operaciones, se detuvo gente del Partido Popular, gente del Partido Socialista, gente de Izquierda Unida, gente de Coalición Canaria y incluso independientes, de partidos independientes. Que en aquella época los alcaldes eran independientes. Es decir, no hay, efectivamente, hay más casos de corrupción de un determinado en función de la época, ¿eh? Pues nos vamos a Andalucía, pues a lo mejor hay más de un color que de otro, y si nos vamos a Madrid hay más de un color que de otro, y si nos vamos a Valencia, pero en general no es un problema que se pueda focalizar sobre un partido concreto. La misma operación que se está desarrollando en Valencia en estos momentos, que se conoce como la Operación Taula, pues sí, efectivamente, una primera fase fueron de un determinado partido político, pero bueno, recientemente se ha imputado por parte de la Policía Judicial a otros 3 partidos, a personas de otros 3 partidos. Es decir, que no podemos focalizar o pensar que eso es un problema exclusivamente de un solo partido. El tema que queremos también importante es determinar, bueno, pero ¿la corrupción en España es alta o es baja? ¿Somos más corruptos que nuestros vecinos italianos, o nuestros vecinos franceses, o nuestros vecinos franceses o portugueses de los países limítrofes? Bueno, pues para eso tendríamos que hacer mediciones. La medición en temas de corrupción ha dado lugar, pues, a muchos problemas, porque existen diversos métodos y todos tienen sus pegas y todos tienen sus ventajas. Bueno, básicamente existen 3 medios para medir la corrupción: la medición objetiva, la medición por percepción y la medición por victimización. ¿Qué es la medición objetiva de la corrupción? Bueno, pues contar las denuncias por corrupción que están en las fiscalías, en los juzgados o en la policía judicial. Aquí existe un problema, porque no se sabe muy bien qué delitos introducir en el concepto corrupción y cuáles no. Y luego encima existe un reparto competencial entre la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, que hace muchas veces que el mismo tipo de delitos unas veces se lleve desde la Fiscalía Provincial y en otros casos desde la Fiscalía Anticorrupción. Incluso lo que empieza siendo la Fiscalía Provincial acaba en la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, existe una división, una duda en cuanto a qué debe ser considerada corrupción, que hace que este tipo de medida objetiva no sea la mejor para podernos compararnos con otros países de nuestro entorno. Luego existe otra medición, que es la medición por percepción, que ahí realmente existen las mediciones más valoradas, son las que hace una organización internacional que se llama Transparencia Internacional, y que se basa básicamente en hacer encuestas, pues, a expertos, a ejecutivos de varios países que pasan pues que tienen una movilidad y por tanto conocen distintas situaciones, y de ahí se deriva una encuesta de percepción de la corrupción, que es la que siempre nos venden como la más eficaz, y siempre que la presentan públicamente y vemos en los medios de comunicación, y que luego veremos con más detenimiento. Luego, como medición por percepción de la corrupción, están las estadísticas que hace el CIS o las que hace los eurobarómetros, ¿no? Que bueno, pues esto ya es más que nada ir a preguntar a pie de calle al ciudadano de a pie, bueno, ¿qué opina usted en cuanto a la corrupción en su país, ¿no? Y luego está la medición por victimización, que es preguntar, oiga, a usted le vamos a preguntar por su experiencia en el pago de sobornos a funcionarios o autoridades públicas. Bueno, es un sistema que a lo mejor es más utilizable en otros países, pero no tanto en España, ¿no? En relación con las mediciones por percepción, pues bueno, este es un poco el mapa de la corrupción que hace Transparencia Internacional. Y bueno, pues a España esto van por escalas, va desde una escala de 0 hasta una escala de 100, donde 0 es una corrupción total y 100 es la práctica inexistencia de corrupción. Bueno, pues los países que están más cercanos al 100 están Dinamarca y Nueva Zelanda, y que están muy cerca, con niveles muy por encima de 90 puntos, y luego por debajo de la tabla pues se encuentran países como Corea del Norte, Afganistán y Somalia. ¿Y dónde está España? Bueno, pues España, teniendo en cuenta que de los 180 países evaluados, 2/3 partes están por debajo del 5, España está por encima del 5. Estamos en unos niveles donde ocupamos el puesto entre el 65, el 59 y el 57. Es decir,
bueno, pues nuestros niveles de corrupción, pues estamos ahí en la tabla. En este caso ocupamos el puesto 37, detrás de Taiwán y Polonia, y al nivel de países como, bueno, Botsuana también está mejor en cuanto a corrupción que España. Existen muchas críticas metodológicas en todo esto, porque al final lo que mide son percepciones. Esto al final no es una medición objetiva, es una medición por percepción. Oiga, ¿qué opina usted? Estos son datos que saca anualmente Transparencia Internacional y, bueno, pues bueno, tiene sus críticas en cuanto al método, cómo se elaboran y qué utilidad puede tener esto, porque al final no es más que, oye, usted cómo percibe la corrupción. En cuanto a esta situación y cómo afrontarla, como he un poco definido en la presentación inicial, aquí ha habido dos tipos de iniciativas. Estaban las iniciativas legales y luego están las iniciativas de tipo organizativo. Es decir, aquí el Estado no ha estado quieto, el Estado ya detectó que esto era un problema y desde el punto de vista legislativo se han hecho multitud de normas para intentar ayudar a mejorar la lucha contra la corrupción, y luego desde el punto de vista organizativo, como luego veremos, ha ocurrido lo mismo. Si bien ya hubo una reforma en el 2015, bueno, pues que fue importante, sobre todo redefinió delitos como el de la malversación. La reforma que nosotros identificamos como la que más nos sirvió para poder afrontar desde el punto de vista de la Policía Judicial de una manera más solvente la corrupción fue la reforma operada a través de Ley Orgánica 5/2010, donde se cambiaron determinados artículos del Código Penal. Esta reforma del año 2010 se caracterizó porque aumentaba la penalidad de los delitos, que era importante, pero especialmente mejoró mucho la eficacia de la Policía Judicial, porque tipificó de una manera estupenda desde el punto de vista policial, porque lo deja todo muy claro, la tipificación del delito de cohecho. Entonces, bueno, ese aumento de penas, esa mejor tipificación del delito de cohecho, pues facilitó mucho el trabajo de la Policía Judicial. Y luego desarrolló otros aspectos que son importantes. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lo que a nosotros nos afecta está hecho para una lista tasada de delitos, pero que es aplicable en los casos de corrupción y en los casos de blanqueo de capitales. Si bien en un primer proyecto quedaban fuera los partidos políticos y sindicatos, finalmente sí se introdujeron y sí les afecta el tema de la responsabilidad como persona jurídica. De ahí las últimas imputaciones que hay, en las que a determinados partidos políticos se les ha imputado penalmente por distintos juzgados. Pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas busca dos cosas, básicamente. Bueno, pues imputar por los delitos que haya cometido la persona jurídica en su nombre o en su propio provecho, y también castigar el hecho de que haya una serie de infracciones que han podido ser propiciadas por determinados trabajadores de la persona jurídica que están integrados en la persona jurídica imputada, y que, bueno, pues que por una falta del debido control que no se ha ejercido sobre ellos hayan podido pues cometer delitos. Es decir, por decirlo de alguna manera, castiga tanto los delitos cometidos por la persona jurídica pues porque los ha cometido en su nombre, su provecho, y bueno, el caso de la contratación pública, donde está todo viciado y tú como persona jurídica tienes una cifra de negocios mayor, unos beneficios, etcétera, bien, pero también castigaría en los casos en las que un trabajador, por la falta del control debido que se debe tener sobre él, pues realmente provocara o pusiera a la persona jurídica concreta en una situación en la que pudiera materializar el delito. Posteriormente también esa modificación del Código Penal fue muy positiva para la Policía Judicial, porque redactaba y hacía una nueva redacción del tipo del blanqueo, ¿no? Dejaba muy clara que no era necesario que hubiera una condena por el delito precedente, y llegaba incluso a ya tipificar la posesión o la utilización de los bienes procedentes del delito como ya un delito de blanqueo en sí, ¿no? Y encima también había un agravamiento para los delitos de blanqueo de capitales cuando el delito precedente era, por ejemplo, el de la corrupción, que es el que ahora nos ocupa, ¿no? El de la corrupción en cualquiera de sus tipos. Entonces, pues bueno, esa modificación con agravamiento de la pena y una mejor definición, pues bueno, supuso también una nueva orientación en cuanto al éxito de las investigaciones por blanqueo de capitales, que desde la Policía Judicial a las órdenes de jueces y fiscales se estaban realizando. Luego también se tipificó
la organización y grupo criminal. Además, la diferencia entre si es organización o grupo criminal básicamente depende de la musculatura organizativa de la organización, es decir, en función del número de miembros, de lo bien organizados o no que estén, el tiempo que lleven actuando en la materialización del delito y demás. Oiga, pues si eso es así, será organización criminal si reúne una serie de requisitos, pero si no, de manera residual queda el tipo penal del grupo criminal, que se está imputando con cierta frecuencia, porque de la lectura del tipo que viene recogido en el Código Penal, pues bueno, pues para cumplir esos requisitos es relativamente fácil. Nosotros hace poco hacíamos una investigación en el ámbito del catastro de Santa Cruz de Tenerife, donde había una serie de funcionarios que, bueno, pues que aprovechando su función pública y oficial habían creado una especie de catastro paralelo en el que, bueno, aquellas gestiones que el catastro por la vía ordinaria no aceptaba o no prosperaban, pues porque simplemente no podían prosperar, entrando por la vía paralela de este grupo de funcionarios, pues bueno, efectivamente materializaban las pretensiones catastrales de los que a ellos acudían en un tiempo récord y demás. Bueno, pues ahí se desarrolló una operación por corrupción en esa gerencia del catastro contra unos funcionarios muy concretos, y cuando hablábamos con la juez de Santa Cruz de Tenerife y le presentábamos el informe final, le hablábamos en la diligencia de imputaciones de la existencia de grupo criminal, la juez nos miraba y decía, bueno, ¿qué me está contando usted si esto al final no dejan de ser? Y al final siempre vamos un poco con un PowerPoint y le intentamos explicar y le intentamos transmitir por qué nosotros pensamos que era grupo criminal, y oye, pues normalmente es verdad que eso que nosotros les ponemos, lógicamente, requiere un estudio posterior pormenorizado por parte del juez, pero en principio ven que efectivamente lo decimos, pues porque, bueno, pues en ese caso concreto llevaban 10 años actuando, estaban perfectamente definidos los papeles de uno y otro, el número de personas que los conformaban cumplían los requisitos del tipo penal, y bueno, efectivamente, oye, pues es que no es tan complicado el que en este tipo de investigaciones, aunque sea un caso de corrupción pequeño en una gerencia, se lleguen a cumplir los elementos del tipo para poder imputarlo desde el punto de vista policial, y en este caso desde el punto de vista judicial, efectivamente, luego se siguió con esa propuesta policial, porque entendíamos que se cumplían los requisitos, y básicamente lo que se hacía con los nuevos tipos de organización y grupo criminal era meter ya en el Código Penal lo que la jurisprudencia ya estaba señalando al respecto de la asociación ilícita. Eso en cuanto a iniciativas de tipo legal, que la Policía Judicial, por eso me he basado básicamente en las recogidas en el Código Penal, pues ha visto que han sido positivas para potenciar la lucha contra la corrupción. Luego existen otro tipo de iniciativas organizativas que han sido muy adecuadas, como puede ser el refuerzo y especialización de las fiscalías. Las memorias de las fiscalías de todos los años, de manera reiterada, repite la necesidad de especializar y dotar de los medios humanos y materiales necesarias a las fiscalías. Y es que la realidad es que cuando uno baja a trabajar con los fiscales anticorrupción, los delegados anticorrupción en las distintas provincias, pues al final llega a un sitio en el que yo, cuando me dedicaba a seguridad ciudadana, no tenía este contacto tan cercano con los fiscales, donde realmente ves que el fiscal, cuando le pides algo, él mismo lo redacta, es decir, no tiene realmente un equipo con él que le permita que su trabajo lo pueda centrar en lo que se considera que debería ser, es decir, al final es prácticamente él contra todo. Eso no ocurre en la Fiscalía Anticorrupción a nivel central. La Fiscalía Anticorrupción a nivel central, que está dotada de una serie de funcionarios, yo creo que ya están cercanos a los 23-25 fiscales anticorrupción, pues cuentan con una serie de unidades de apoyo que hacen que el trabajo de esa fiscalía sea muy solvente, en el sentido de que si un fiscal tiene una necesidad de aclarar algo, en la planta de arriba tiene funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado, que tiene una plantilla de 7 o 8 componentes de la IGAE. Si sube a la planta de arriba también tiene 12 funcionarios de la Agencia Tributaria. Luego, si baja a la planta de abajo, tiene una unidad adscrita de la Policía y otra unidad adscrita de la Guardia Civil. Y ese grupo de trabajo hace pues que la Fiscalía Anticorrupción sea un poco el modelo a seguir por otras fiscalías. Cierto es que es lógico que no todas las fiscalías se puedan permitir eso, pero ni a lo mejor tampoco se debería permitir que estén los fiscales solo luchando contra todo y redactándose él mismo los escritos, y cuando en el ámbito de unas diligencias de investigación una unidad de policía judicial le pida que emita a la agencia tributaria una orden para que nos facilite datos tributarios, pues que tampoco tenga que ser el fiscal el que esté pues en base al informe policial redactándolo él mismo porque bueno, pues al final, porque deja de hacer otras tareas que lógicamente le deben corresponder, son las que le corresponden, y esa falta de medios que la Fiscalía General del Estado en sus memorias anuales da a conocer, pues bueno, desde el punto de vista de la Policía Judicial es una realidad fácilmente observable. Todo ello sin contar con que, oiga, yo puedo pedir un auxilio jurisdiccional a la agencia tributaria, pero ¿y si tengo que investigar a la agencia tributaria?
pues que cuente la Fiscalía con unidades ajenas, integradas en la organización de la propia Fiscalía Anticorrupción y dependientes de un fiscal jefe, como es el fiscal jefe anticorrupción, que si en un momento dado hay que hacer una investigación en el ámbito de la agencia tributaria, no tengamos que recurrir a la propia agencia tributaria para pedirle datos. Se me ocurre el caso de Santa Cruz de Tenerife, con la gerencia del catastro de allí, que está en el mismo edificio que la agencia tributaria. Le tengo que pedir al de la planta 8 que me dé datos sobre el funcionario de la planta 2. No conozco, yo desde Madrid no soy capaz de saber si ese funcionario de la planta 8 conoce el funcionario de la planta 2. Es decir, que la tendencia en cuanto a iniciativas o iniciativas debería ser dotar de medios adecuados desde nuestro punto de vista de la Fiscalía, pues para que podamos y ellos puedan recabar la información sin necesidad de tener que recurrir al organismo que está siendo investigado. Luego se creó la Oficina de Recuperación de Activos, recientemente se ha creado, que básicamente tiene 3 finalidades: localizar patrimonios de las organizaciones criminales, luego tiene también la función de gestionar y realizar esos bienes que han sido incautados a las organizaciones criminales, y por último tiene un poco la función de intercambio de información con organismos internacionales de otros países en los que, bueno, pues existe colaboración para que, si a mí me hace falta localizar los bienes de un determinado investigado por corrupción en Francia, pues mi punto de contacto a través de la Oficina de Recuperación de Activos debería ser la Oficina de Recuperación de Activos en Francia, ¿no? Es decir, también es un mecanismo de intercambio de información a nivel internacional. Y luego, como me voy a saltar la creación de organismos autonómicos de control, porque existen determinadas comunidades autónomas que los han desarrollado, pero bueno, por no dilatar demasiado en este aspecto la ponencia. Y luego está la creación de unidades de policía judicial especializadas, ¿no? En el año 2005 empezó tanto Policía como Guardia Civil a darse cuenta de que, bueno, que había que potenciar las unidades de lucha contra la criminalidad organizada. La UCO de la Guardia Civil lo que hizo fue, pues, dotar de más medios la lucha contra la delincuencia organizada, sobre todo la de tipo económico, y en el año 2007 ya creó un grupo específico para luchar contra la corrupción urbanística, que era la que por entonces más estaba desgastando y más casos de corrupción daba, que era el grupo de delitos urbanísticos. Y aparte, por todo el territorio nacional, como luego veremos, desplegaron 6 especies de antenas de la Unidad Central Operativa en sitios muy concretos. Aquí en Málaga hay uno, que es el equipo de crimen organizado, que su función es, en conexión con la Unidad Central Operativa, pues desarrollar operaciones en determinados ámbitos territoriales, que así se evita hacer un traslado permanente de personal de la Unidad Central a sitios como Málaga, donde ya de por sí, por las propias características del territorio, lo normal es que siempre haya operaciones en vivo, ¿no? Eso mismo ocurre en Valencia, ocurre en la zona de Pontevedra y demás. Entonces, bueno, pues están desplegados los equipos de crimen organizado, luego lo veremos, por distintos puntos del territorio nacional que se consideran más sensibles. Bueno, pues cuando se crea este grupo de la UCO en el año 2007, se crea un grupo a nivel central, pero luego también se crean una serie de equipos de delincuencia urbanística, pues en todas las comandancias de la Guardia Civil. Se les dota de 3-4 personas, pero luego la realidad es que estos grupos, que de 3-4 personas en las comandancias, el que conozca un poco el día a día de una comandancia ve, pues que entre homicidios, secuestros, casos de violencia de género graves, desapariciones y demás, pues estas 3 personas, que en un principio empezaron con mucho ímpetu en el tema de la delincuencia urbanística, se fueron difuminando, y por la necesidad y por la gravedad de los delitos se fueron integrando hacia otras tipologías delictivas, que son las que al ciudadano en un momento dado les puede llegar a preocupar más. Entonces, ha habido muchas comandancias de la Guardia Civil que esos 3-4 componentes, que deberían estar dedicados de manera exclusiva a investigar la corrupción urbanística, pues se han ido diluyendo y se han ido integrando en otros grupos, pues bueno, que han necesitado de ese personal, pues para afrontar otras formas, otras tipologías delictivas también graves. En definitiva, es una realidad en la que aquel proyecto del año 2007 sí ha prosperado a nivel central, pero a nivel periférico se ha ido perdiendo. Y luego la gente que se formaba para esa misión concreta, pues bueno, pues se iba yendo. Luego los nuevos que llegaban ya no recibían esa misma formación, y al final, si bien a nivel central sí que ha perdurado y estamos ahí con pequeñas reformas, pero siguiendo luchando contra este tipo de corrupción, a nivel provincial se ha ido perdiendo. ¿Qué pasó en el año 2010? Pues que con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y económica que hubo, pues cada vez al grupo de delitos urbanísticos le llegaban menos casos de corrupción, y en cambio le llegaban otros casos donde nos pedían desde distintos juzgados y fiscalías que investigáramos otro tipo de delitos, pues más relacionados con la contratación pública. Y era la realidad en la que nos enfrentábamos. Había un grupo de delitos urbanísticos, pero que estaba investigando contratación pública. De ahí que vino que, bueno, pues que hubiera que cambiar la denominación y especializarnos ya no solo en delincuencia urbanística, sino también en subvenciones y en materia de contratación.
En todo caso, es que es muy raro que en una investigación o una gran investigación por corrupción solo se dé una tipología. Tenemos casos como Púnica donde se dan los dos, es decir, existen temas de corrupción relacionados con el urbanismo y temas de corrupción relacionados con la contratación pública. Entonces, tampoco tenía un sentido el especializarnos per se en solo una de las tipologías de la corrupción y de ahí que nos hayamos especializado o hayamos intentado especializarnos en tres, ¿no? Urbanismo, contratación y subvenciones.